Adelante, doctora. Listo. Ok. Perfecto. Ahora sí. Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes y le agradezco la invitación a la asociación para poder brindar esta información. Si alguno no me escucha bien o tienen alguna duda en el transcurso de la charla, me pueden interrumpir y hacerme la pregunta con toda confianza. Sobre todo porque este es un tema muy interesante, pero también es un poco denso, ¿verdad? En conceptos, en eh, cosas nuevas que vamos a aprender sobre las funciones cognitivas. Entonces, si algo no les queda claro, con toda confianza me pueden hacer la consulta en el momento, porque es una información un poco densa la que voy a tratar de explicarles de la manera más sencilla y práctica correcta. Ok, el tema que vamos a abordar hoy es qué es el deterioro cognitivo leve y cómo identificarlo. Y esto es muy importante porque ustedes me dirán, bueno, ¿qué tiene esto que ver con una demencia? Bueno, el deterioro cognitivo leve es como decir la antesala de un síndrome demencial posterior y se ha visto que puede ser el pródromo hasta 10 años antes de la aparición de una demencia. De ahí la importancia que sepamos qué es un deterioro cognitivo leve y cómo podríamos identificarlo. Vamos a abordar más o menos estos contenidos, las definiciones generales, el concepto actual de deterioro cognitivo leve, los tipos de deterioro cognitivo leve que existen en la actualidad, los síntomas neuropsicológicos predictivos de progresión a demencia, los test de detección, tratamiento y prevención y algunas conclusiones generales que son como mensajes para llevarnos a casa. Entonces, en términos generales, si nosotros queremos abordar el concepto de deterioro cognitivo leve, entonces tenemos que empezar por algunas definiciones generales. Y para eso vamos a definir lo que son funciones cognitivas. Entonces, se denomina funciones cognitivas a aquellos procesos mentales que nos permiten llevar a cabo una tarea. Es decir, que hacen posible que un sujeto tenga un papel activo en los procesos de recepción, selección, transformación, almacenamiento, elaboración, recuperación de información. En otras palabras, son todos aquellos procesos que a veces hacemos en forma inconsciente, en forma mental, y que nos permiten llevar a cabo todas las tareas que realizamos en el diario vivir, como cepillarnos los dientes, hacer una taza de café, caminar, hablar, recordar algo que vivimos en el pasado. Todo eso son las funciones cognitivas. En general, nosotros hablamos más comúnmente de la memoria. Y cuando hablamos de una demencia, inmediatamente mentalmente hacemos la correlación hacia un trastorno de memoria. Pero en la realidad, nosotros no solo tenemos como función cognitiva a la memoria. Si vemos acá, la memoria es una de las 8 grandes funciones cognitivas que nosotros tenemos. Adicional a la memoria, tenemos la función de la orientación, la atención, las nocias, que ahorita les voy a explicar qué es, las funciones ejecutivas, las praxias, el lenguaje y las habilidades visoespaciales. Yo sé que ahorita esto les puede estar sonando como en chino, pero vamos a explicar cada una de ellas para que tengamos claro qué son funciones cognitivas. Vamos a empezar con la orientación. Entonces, la orientación es la habilidad o capacidad que nos permite ser conscientes de nosotros mismos y del contexto en que nos encontramos en un momento determinado. Es decir, es saber quién soy y dónde estoy, para más claridad. Entonces, tenemos 3 tipos de orientación. Entonces, está la orientación personal, que es la capacidad de integrar la información relativa a la historia e identidad personal, es decir, saber quién soy yo. Entonces, cuando ustedes ven al doctor y van y hacen una evaluación cognitiva, lo primero que le van a preguntar al paciente es cómo se llama, quién es usted. Entonces, el señor va a decir, sí, yo me llamo Juan Rafael Alfaro Vargas. Él sabe quién es. Entonces, eso es orientación personal. Tenemos otro tipo de orientación que es la orientación temporal, que es la capacidad de manejar información relativa al día, hora, mes, año,
momento de realizar conductas, festividades, estaciones. Entonces acá somos capaces de saber qué fecha es hoy, en qué mes estamos, qué festividad se celebró la semana pasada, por ejemplo, cuál día fue feriado. Esa es la orientación temporal. Y la orientación espacial tiene que ver con la capacidad de manejar información relativa a de dónde viene, dónde se encuentra en un momento específico, a dónde va. Por ejemplo, saber en qué país vive, en qué provincia está, si está en un edificio, bueno, qué tipo de edificio es una escuela, es una iglesia, es una casa, en qué piso del edificio está. Entonces, eso tiene que ver con orientación espacial. Esa es nuestra primera gran función cognitiva. La segunda función cognitiva tiene que ver con la atención. Entonces, la atención es el proceso por el cual podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre alguno de los aspectos del medio, los más relevantes, o bien sobre la ejecución de determinadas acciones que consideraremos más adecuadas. Esto es muy importante porque la atención es esa capacidad que nos permite que si yo estoy haciendo algo, por ejemplo, si estoy cocinando y hay mucho ruido alrededor y hay mucha gente alrededor, yo siga concentrada en la actividad que estoy haciendo. O en los niños, si están en la escuela y están viendo un problema, pero afuera hay bulla o hay otro grado haciendo una actividad de música, el niño puede estar concentrado en la actividad que está haciendo. Entonces, la atención es muy importante. Hace referencia al estado de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno, pero al mismo tiempo esa capacidad o esa función cognitiva nos permite saber qué ocurre, pero concentrarnos en algo que estamos haciendo. En otras palabras, la atención es la capacidad de generar, dirigir y mantener un estado de activación adecuado para el desarrollo correcto de la información. Entonces, por ejemplo, si yo estoy atento, yo le puedo preguntar a una persona que fije su mirada en esta figura y me diga si ese círculo está dentro de la figura o afuera de la figura. Entonces, para realizar esa función tan sencilla, la persona necesita concentrarse detalladamente en el dibujo, seguir los bordes para poder contestar al final si la bolita está dentro o fuera del dibujo. Y existen otras actividades que están relacionadas con la atención, como por ejemplo cuando yo hago una sopa de letras, porque yo le voy a pedir a la persona que me identifique dentro de un montón de letras una palabra específica y él va a fijar su mirada y con atención va a revisar todas las líneas de letras hasta encontrar la palabra correcta. La función cognitiva más conocida es la memoria. Entonces, la memoria es la capacidad de codificar, almacenar y recuperar de manera efectiva la información aprendida o un suceso vivido. Y de aquí es muy importante porque nosotros tenemos tres diferentes tipos de memoria. Tenemos la memoria episódica, que es como la que podemos evocar cuando vemos álbumes de fotos, que es la que hace referencia a la información sobre hechos y experiencias vividas, todos ubicados en el espacio y en el tiempo. Lo que viví en la infancia, un recuerdo de la escuela, cuando me casé. La memoria semántica hace referencia a conocimientos generales. Es la capacidad que tenemos, por ejemplo, para responder un crucigrama. Todo el conocimiento que hemos aprendido lo podemos semánticamente recuperar a través de nuestra memoria y, por ejemplo, tener esa habilidad para responder un crucigrama. Y la memoria procedimental es la que hace referencia a acciones o secuencia de actos ya aprendidos, la mayoría de los cuales hacemos en forma automática, sin necesidad de pensar en cada movimiento o gesto que vamos a hacer en un momento. Es como cuando aprendimos a andar en bicicleta. Una vez que aprendimos a andar en bicicleta, cada vez que nos montamos en la bicicleta no nos tienen que enseñar cómo volver a andar en bicicleta, porque ya aprendimos ese proceso. Es lo que hacen los niños cuando aprenden a caminar. Una vez que aprendieron a caminar, toda la secuencia de pasos, de dar un paso a la vez y poder una serie de pasos consecutivos generar un trayecto, ya ellos lo hacen en forma automática. La mamá no tiene que ir a la par enseñando cada
Entonces, la memoria procedimental. Esta otra cognitiva es muy interesante y es conocida, que son las noxias. La noxia son la capacidad que tiene el cerebro, perdón, para reconocer información previamente aprendida a través de nuestros sentidos. Entonces recorremos el sentido del gusto, el del tacto, el de la vista, el olfato. Y hay noxias para cada uno de los canales sensitivos de los diferentes sentidos del ser humano. Entonces vamos a verlo acá. Las nociones visuales son la capacidad de reconocer de manera visual diferentes elementos y atribuirles un significado. Entonces, aquí están objetos, cargas, colores. Entonces, ustedes van a tener que ahora, porque algunos pacientes con Alzheimer llega el momento en que, por ejemplo, no reconocen su rostro en el espejo o no reconocen el rostro de un ser querido porque tiene una anoxia visual. Esa figura o esa persona en su mente se perdió por la alteración neurodegenerativa y entonces lo que tienen es una anoxia visual. Las auditivas es la capacidad de recorrer o reconocer objetos a través de los sonidos. Por eso la musicoterapia tiene un importante papel en rehabilitación cognitiva porque es esa capacidad de evocar a través de la música recuerdos y palabras. Las noxias táctiles, que es la capacidad de reconocer mediante el tacto diversos objetos o texturas. Entonces, por ejemplo, si yo les pongo entre sus manos una naranja y un banano, tocándolo con los ojos cerrados, ustedes pueden saber quién es la naranja y quién es el banano, porque tienen esa memoria táctil en sus manos, lo han visto con sus ojos, lo han tocado alguna vez y si se los colocamos con los ojos cerrados lo podrían reconocer. Las noxias olfatorias son la capacidad de reconocer mediante el olfato diversos olores. Entonces, no sé si les ha pasado alguna vez que estén chorreando café, pero no estén a la par de la cafetera y el aroma les llega a través del olfato y ustedes saben que están haciendo café en la cocina, porque tienen ese olor que se introduce por su nariz y ustedes reconocen ese aroma como café. Las noxias gustativas, pues es la capacidad de reconocer sabores, que es dulce, que es salado, o si en algún momento probaron un sabor que les es familiar, tener esa capacidad de volver a comer eso mismo y saber, así eso está bien. Y también tenemos el esquema corporal, que es la capacidad de reconocer y representar mentalmente el cuerpo como un todo de diversas partes y el desarrollo de movimientos que podemos hacer en una orientación del espacio. Entonces, esta función cognitiva no es tan conocida, pero vean que es muy importante y los pacientes en deterioro cognitivo leve no es tan marcado, pero sí pueden llegar a presentarlas más evidentemente los pacientes con demencia. Luego están las funciones ejecutivas, que son actividades mentales complejas necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar, evaluar el comportamiento necesario para un entorno o una meta. Entonces, es la capacidad de organizar mi día a día, el que tengo recibos, el que tengo para poder tener para el mes, mercado, para pagar la luz, para pagar el agua. Entonces, acá tiene que ver con funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas tienen diferentes subtipos. Por ejemplo, la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es el sistema de mantenimiento, manipulación y transformación de información de la mente. Es lo que hacemos rápido, las tareas rápidas. Por ejemplo, que llame por teléfono y un mensaje a alguno de ustedes y se acuerde de reproducir ese mensaje para la otra persona que vive en la casa. Eso es memoria de trabajo. Una persona con deterioro cognitivo leve puede ser que yo le dé el mensaje y cuelga el teléfono y una vez que colgó el teléfono ya no se acuerda del mensaje. La planificación, la capacidad de generar objetivos, desarrollar planes de acción como secuencias de pasos para anticipar consecuencias. O sea, si no pago la luz, me la corta, entonces debo pagar la luz. El razonamiento, que es la capacidad de comparar resultados, elaborar inferencias, establecer relaciones abstractas. Si voy a comprar algo, bueno, esto está más caro que en el otro lugar,
o esto está excesivamente caro, entonces no lo voy a comprar. Es esa capacidad de razonar. La flexibilidad es la capacidad de generar nuevas estrategias para adaptarnos a las conductas, al cambio en el ambiente. Por ejemplo, si había planeado salir al parque y de un momento a otro viene un aguacero torrencial, bueno, voy a ir al parque, voy a hacer otra cosa. O si salí muy abrigado y está haciendo demasiado calor, entonces, ¿cómo me voy a adaptar a ese cambio climático que sucedió? Por poner una situación sencilla, pero la flexibilidad se aplica a diferentes situaciones y entornos. Los pacientes con demencia suelen ser un poco más inflexibles, entonces si yo lo llevo a una actividad social y de momento llegó más gente de lo esperado, hay mucha bulla, hay demasiado ruido, llegó una marimba que no estaba prevista o una cimarrona y el paciente vio la música y el sonido y se pone angustiado y se descompensa y no sabe cómo adaptarse a ese entorno. La inhibición, que es la capacidad de ignorar los impulsos o la información irrelevante en tanto como la externa estamos realizando una tarea. Eso tiene que ver también con la atención. Entonces, si yo estoy haciendo una tarea en este momento, tengo la capacidad de inhibir el sonido de la moto que está pasando afuera y me puedo seguir concentrando en la actividad que estoy haciendo en este momento. Esa es la capacidad de inhibición. Y hay diferentes tipos de inhibiciones. Hay impulsos que socialmente tenemos controles de inhibición y los cuales sabemos que no debemos hacer. Digamos, si pasa una persona en minifalda, no le voy a ir a agarrar las piernas porque mi sentido de inhibición me dice que no es socialmente correcto ir a hacer eso. En cambio, las personas que tienen trastornos de inhibición, ellos no miden el riesgo y puede que sí lo hagan. Las acciones ejecutivas también tienen que ver con la toma de decisiones, que es la capacidad de decidir de una manera, de actuar. La ejecución dual, que es esa capacidad que va a tener la persona de realizar dos tareas al mismo tiempo. Una puede estar, por ejemplo, cocinando y lavando, o yo puedo ir caminando y cantando. Entonces, esa capacidad de poder yo caminar y recordar una canción y al mismo tiempo que camino y lavando, es una ejecución dual y es una función ejecutiva. Una persona que tiene un deterioro cognitivo, ya sea leve o muy severo, puede ser que no pueda hacer eso. Puede que lo ponga a caminar y él no pueda cantar al mismo tiempo. O si yo le digo, bueno, camine y vaya repitiendo mis nombres de frutas, o repite las frutas o camina, pero no me hace las dos cosas simultáneamente. La estimulación corporal, que es la capacidad de calcular de manera aproximada, digamos, el paso del tiempo, la duración de la actividad. Entonces, si yo a ustedes les pregunto hoy más o menos en qué hora estamos, ustedes me van a decir una hora aproximada del día, no necesariamente la hora exacta, pero si tienen esa capacidad de, bueno, si estamos a medianoche, ninguno me va a decir estamos a medianoche. Y brushing, que es la multitarea, que es la capacidad de organizar y realizar óptimamente tareas de manera simultánea. Entonces yo puedo estar haciendo varias cosas a la vez y controlando el tiempo de esas varias cosas que estoy haciendo, sabiendo a qué hora debo ir a darle seguimiento a cada una de ellas. Entonces esa es una función muy importante que ya en pacientes, sobre todo con demencias avanzadas, vamos a ver que se pierde por completo. Luego tenemos las prácticas, que son las habilidades motoras adquiridas. En otras palabras, son los movimientos organizados que realizamos para llevar a cabo un plan o alcanzar un objetivo. Esta está muy interrelacionada con lo que estábamos viendo hace un rato de la memoria procedimental. Y hay diferentes tipos de prácticas. Entonces, por ejemplo, las prácticas idiomotoras son la capacidad de realizar un movimiento, un gesto simple de manera intencionada. Que yo le diga a usted, saluden de apretón de manos. Entonces, ustedes me dan un apretón de manos. Entonces, hacen la mímica del apretón de manos. O que yo le diga, hágame un saludo militar. Entonces, sabe cómo se hace el saludo militar. Eso es una praxia idiomotora. Las ideatorias es la capacidad de manipular objetos mediante una secuencia de gestos, lo que implica el conocimiento de una función del objeto y el conocimiento de la acción para que este objeto se dé. Entonces, por ejemplo,
yo le puedo decir a cualquiera de ustedes que me haga la mímica de cómo se prende una candela con una caja de fósforos. Entonces, todos van a ser capaces de poder colocar la candela, agarrar la caja de fósforos, sacar el fósforo, prenderlo y agregarle la lumbre a la candela para prender la candela. Entonces, en su mente fueron capaces de crear cada una de estas secuencias de pasos y eso se llama una praxia ideatoria. O sea, ustedes en su mente visualizaron la candela, la caja de fósforos, hicieron todos los gestos necesarios y me enseñaron cómo se prende una candela. Las praxias faciales son la capacidad de realizar de manera voluntaria movimientos o gestos de diferentes partes del cuerpo. Estas pueden ser como mover los labios, levantar las cejas, hacer un guiño con el ojo. Esos son praxias faciales. La forma más importante a veces de evaluarlas es con la consecuencia. Si yo tengo un problema de la movilización de la boca, puede ser que la representación clínica sea un trastorno del habla, porque al mover los labios, digamos, si yo hago las vocales A, E, I, O, U, yo tengo cambios diferentes de mis labios para cada una de esas vocales. ¿Qué sucede si yo tengo una praxia de este tipo? Que hay vocales que no voy a poder pronunciar y eso se puede traducir en un trastorno del lenguaje. Y las praxias visoconstructivas son la capacidad de planificar y realizar movimientos necesarios para organizar una serie de elementos en el espacio para formar un dibujo o una figura final. Entonces ustedes van a ver que hay test que, por ejemplo, yo le pido al paciente que me dibuje la figura de un reloj o que me dibuje un cubo o dos pentágonos entrecruzados. Y con eso yo lo que estoy midiendo es la capacidad visoconstructiva del paciente, si él tiene la secuencia de movimientos necesarios en su mano para construir ese dibujo, que puede ser en 2 dimensiones, si fueran, digamos, un reloj, o en 3 dimensiones, si estuviéramos hablando de dibujar un cubo, por ejemplo. El lenguaje es otra función cognitiva sumamente importante. Es una función superior que desarrolla los procesos de simbolización relativos a la codificación y decodificación. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo en mi cerebro una serie de elementos, de palabras, de sonidos que los tengo que colocar codificados en una serie de correcta para que den una idea a otra persona, un sonido correcto de una letra, de una palabra y en su conjunto de una oración. El que recibe esa información, en el caso mío hoy, ustedes, mis oyentes, tienen esa capacidad de que las palabras y sonidos que yo produzco, ustedes las reciben, las escuchan y las entienden. Eso se llama decodificación, están recibiendo los sonidos. La producción del lenguaje consiste en la materialización de esos signos, que son sonoros o escritos, porque yo les puedo hablar en forma oral, pero también les puedo hablar en forma escrita, que simbolizan objetos, ideas. Entonces yo sé que una palabra significa casa, pero si yo les hago un dibujo de casa, ustedes saben que eso es una casa. Y eso lo van a convertir en una comunicación lingüística. Por lo tanto, el lenguaje es sumamente complejo. A veces hablamos del lenguaje solo como la parte de hablar, pero en realidad está la parte de comprensión, de fluidez, discriminación. Entonces, vamos desglosando cada uno. La parte de expresión es la capacidad de formular ideas con sentido de manera gramaticalmente. Es decir, estoy haciendo una oración que tiene sentido. Hay algunas afectaciones donde esto se pierde. Entonces las personas producen mucho lenguaje, pero son palabras que no tienen sentido. Esto es más común verlo en pacientes que tuvieron un evento cerebrovascular, un derrame, comúnmente lo conocemos, que afectó el área del lenguaje del cerebro. Entonces a veces ellos producen vocabulario, que puede ser mucho o poco,
pero ese vocabulario no está coordinado. Yo le pregunto, ¿cómo se llama? Y él me responde, el pato, feo, el día bonito. Y lo que me dice no tiene ningún sentido con lo que yo le estoy. Luego está la comprensión, que es la capacidad de entender el significado de las palabras y las ideas. Entonces, yo le puedo dar una frase escrita y le digo, hágala, y él entiende qué es lo que yo le estoy pidiendo. O le doy un libro, lee, entiende lo que dice. O lee el periódico, una noticia y sabe qué está sucediendo. El vocabulario es el conocimiento, obviamente, de las palabras. Vamos a ver que algunas demencias tienen problemas de vocabulario y sobre todo de fluidez, que es la capacidad de producir de manera rápida y eficaz los contenidos lingüísticos, es decir, las palabras. Entonces, hay personas que si yo le enseño un lapicero y le digo, dígame qué es, se están viendo el objeto y por más que buscan en su mente la palabra, no encuentran la palabra lapicero. Puede que me diga, sirve para escribir, pero no me dice cómo se llama. Entonces, esa persona tiene vocabulario porque me dijo, sirve para escribir, pero no puede denominar, no me sabe decir cómo se llama el objeto. Igual puede pasar con una calculadora, con un reloj, etc. La discriminación es la capacidad de reconocer, diferenciar e interpretar contenidos relacionados con el lenguaje. Digamos, interpretar un mensaje, el hacer una orden. La repetición es la capacidad de producir los mismos sonidos que escuchaban. Entonces, hay una afectación que se da en algunos pacientes con eventos cerebrovasculares que se llama ecolalia, que es como un eco, que entonces reproducen lo que uno dice. Entonces uno le dice, ¿cómo está? Y el paciente te contesta, ¿cómo está? ¿Y usted cómo se llama? ¿Cómo está? Y te sigue diciendo, ¿cómo está? Entonces, es esa capacidad de repetición y que sigue diciendo lo mismo sin necesidad. O hay pacientes que uno le dice, está bien, y usted, se está bien, y usted, ¿cómo se llama? Y te dicen, ¿cómo se llama? O sea, no te responden, sino que te repiten lo que estás diciendo. La escritura, que todos sabemos que es transformar garabatos, como decía uno en la escuela, o ideas simbólicas en imágenes o en oraciones que para nosotros gramaticalmente, por nuestra instrucción, tiene un sentido. Y obviamente la lectura, que es la capacidad de interpretar esos símbolos y caracteres. Las habilidades visoespaciales, que están relacionadas con la capacidad para representar, analizar y manipular objetos mentales. Y estas habilidades están en relación a dos grandes grupos, a la relación espacial, que es la capacidad de representar y manipular mentalmente objetos en dos dimensiones, y la visualización espacial, que es cuando yo trato de representar un objeto en tres dimensiones. Entonces volvemos nuevamente acá al concepto del cubo o la interrelación de dos figuras en un plano de dos dimensiones. Algo también que les quería recordar es que el cerebro es diferente en su representación a nivel cognitivo. Nuestro cerebro se divide en dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo, y nuestro lado derecho del cerebro tiene más que ver, perdón, con funciones de razonamiento, lenguaje escrito, habilidad científica, mientras que nuestro lado izquierdo del cerebro tiene que ver más con intuición, imaginación, sentido artístico, sentido musical y percepción tridimensional. Entonces, muchas lesiones, dependiendo de en qué parte se produzcan, así es como van a tener esa representación en la afectación que tenemos. Otro concepto importante es que el cerebro, nosotros los clínicos lo dividimos en segmentos. Entonces, la parte anterior, la que está detrás de la frente, es nuestra parte frontal del cerebro. La parte que está como detrás de las orejas es nuestro lóbulo temporal. La parte aquí atrás, más posterior, es la parte occipital, y la parte como en la coronita atrás es la parte parietal. Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, si se nos afecta el lóbulo temporal del cerebro, que pusimos aquí en verde,
Esto tiene mucho que ver con el equilibrio, con la articulación del lenguaje y la comprensión de los sonidos. Pero si se nos afecta la parte frontal, esto tiene más que ver con la producción del habla, los procesos cognitivos. Entonces, dependiendo de qué zona de mi cerebro se atrofie más o haya tenido un pequeño evento cerebrovascular o tenga mayor afectación por un trauma, por ejemplo, o una cicatriz de una cirugía previa o de un tumor, así va a ser la manifestación de la función cognitiva que va a tener nuestro paciente. Por eso no existen dos pacientes iguales en el mundo, porque cada cerebro es diferente, cada persona es única y cada lesión va a ser en una zona súper específica del cerebro, muy especializada, que nos va a dar un síntoma o una representación cognitiva distinta. Volviendo a nuestras definiciones entonces y teniendo claro todas nuestras 8 funciones cognitivas, ahora sí podemos definir qué se entiende por deterioro cognitivo leve. Entonces, se entiende como deterioro cognitivo leve el declive progresivo de una o varias funciones cognitivas, entre las que se incluyen la memoria, las funciones ejecutivas y el lenguaje. Y hago este hincapié porque anteriormente solo pensábamos en memoria. Este deterioro no debe ser suficientemente grave como para considerarse una demencia. Por eso el deterioro cognitivo leve no se considera demencia aún, es la antesala que podría llevar al paciente a tener una demencia. Afecta más o menos a un 15 o un 20% de las personas mayores de 60 años. Quiere decir que si yo tuviera 100 personas de más de 60 años, 20 de esas personas, entre 15 y 20, ya podrían tener algún grado de deterioro cognitivo. Puede ser la fase prodrómica de las demencias principales. Principalmente se ha asociado con demencia vascular, demencia por cuerpos de Lewis, demencia frontotemporal y demencia tipo Alzheimer. Estas 4 tipos de demencia son las que en los diferentes estudios, cuando uno revisa deterioro cognitivo leve, es donde se ha identificado una asociación directa. Y como les decía, ha evolucionado el concepto, porque al inicio hablábamos de un deterioro del dominio amnésico. Esta palabra amnésica hace referencia a la memoria. Entonces, era un trastorno de la memoria. Entonces, decíamos que un paciente tenía un deterioro cognitivo leve si tenía un problema de memoria, pero tal vez el paciente había iniciado con un problema de lenguaje y lo considerábamos que era normal, pero porque no tenía problema de memoria. Hoy en día sabemos que eso no es así y que un deterioro cognitivo leve es un deterioro en uno más de las siguientes funciones: atención, concentración, lenguaje, noxias, memoria, praxias, todas las que vimos hace un rato. Entonces, aunque sea solamente una praxis ideomotora, un trastorno del lenguaje, ya ese paciente tenemos que considerarlo como un paciente con un problema de un deterioro cognitivo leve, aunque su memoria esté intacta. El deterioro cognitivo leve es motivo frecuente de consulta en la atención primaria y tiene esa prevalencia del 15 al 20%, pero si nosotros vemos las estadísticas de la Academia Americana de Neurología, encontramos que hasta un 6.7% de los pacientes entre 70 y 79 años lo tienen, pero en el grupo de 80 a 89 años este porcentaje aumenta a un 25%. Entonces sí hay una asociación directa entre la edad del paciente como un factor de riesgo. La tasa anual de progresión de un paciente con deterioro cognitivo leve a demencia es de alrededor de un 8 a un 15%. Entonces, de esos pacientes que yo tengo con deterioro cognitivo leve, posiblemente 8 de cada 100 en algún momento vayan a progresarme a demencia. Pero vean que esto es importante porque no estamos hablando de que todos lo van a hacer, sino que hay un porcentaje que lo va a hacer y hay otro porcentaje que se va a quedar en deterioro cognitivo leve. La comorbilidad en el adulto mayor puede crear interacciones complejas
entre la fragilidad y el deterioro cognitivo. ¿A qué me refiero con esto? Que podemos tener pacientes que de previo ya tenían un evento cerebrovascular. Entonces, este paciente lo que va a tener es una secuela del evento cerebrovascular que se va a traslapar con el deterioro cognitivo leve. Entonces, va a tener un deterioro por la secuela de esa enfermedad. Entonces, no sabemos cuánto su cerebro per se en su área no afectada y su deterioro cognitivo leve porque tiene una enfermedad que semeja a un deterioro cognitivo leve. O también podemos tener situaciones, como por decir, enfermedades psiquiátricas, esquizofrenias, depresiones, sobre todo la depresión es una patología psiquiátrica que puede afectar la función cognitiva. Entonces, un paciente muy deprimido va a tener alteración de la memoria, alteración de la atención, problemas de concentración, va a estar muy lento a la hora de realizar los actos. Entonces uno realmente dice, no, este paciente lo que tiene es una demencia, tiene un deterioro cognitivo, pero resulta que uno historiando el afecto, la historia, se da cuenta que tiene una depresión, corrige la depresión y se corrige el deterioro cognitivo. Entonces son situaciones que semejan o que afectan el diagnóstico. También otro ejemplo muy común es el hipotiroidismo. Un paciente con un hipotiroidismo muy severo está muy fatigado, muy cansado, muy lento, no puede hacer las cosas y en realidad uno detecta la enfermedad, la corrige y el paciente recupera. Entonces, por eso hablamos de que pueden interferir con el diagnóstico de deterioro cognitivo leve. Y entonces estamos en la obligación de primero descartar esas condiciones, ver que el paciente esté bien estable antes de hacer pruebas para deterioro cognitivo. Dentro de los factores de riesgo más importantes, pues tenemos los factores genéticos, que esos no los podemos quitar. Si venimos en una familia con enfermedad de Alzheimer familiar, pues hay un factor genético. El nivel socioeconómico, sobre todo porque en estratos socioeconómicos más humildes a veces hay dificultad en la estimulación cognitiva, hay menor nivel educativo, hay un entorno menos apto para el desarrollo de la capacidad cognitiva a lo largo de la vida. El nivel educativo es sumamente importante. Se ha visto que no es lo mismo la presentación de una demencia en una persona que tiene 12 o más años de escolaridad que en una persona que tenga, digamos, primaria incompleta. Porque la reserva cognitiva, o sea, se ha desarrollado más, las neuronas son más fuertes, hay más capacidad del cerebro para manejo y almacenamiento de información. Entonces eso influye mucho. Y además también nosotros, en función a ese nivel educativo, no podemos aplicar las mismas pruebas por igual a todos, porque el nivel educativo incide en la capacidad que tenga una persona de resolver un problema sencillo o complejo. La exposición a factores ambientales, desnutrición, traumas, exposición a drogas, por ejemplo, también tiene mucho que ver. La comorbilidad, como les expliqué ahora, sobre todo el riesgo cardiovascular, porque nos puede dar enfermedad de gran vaso, pero también enfermedad de pequeño vaso, que a veces ha pasado desapercibida hasta que el paciente empieza con el deterioro cognitivo leve. Y estudiando el deterioro cognitivo leve nos damos cuenta que en realidad el paciente lo que tenía es una enfermedad cerebrovascular. Y principalmente la edad avanzada, porque a mayor edad, mayor riesgo de presentación del deterioro cognitivo leve. Muy importante que deterioro cognitivo no es sino una demencia, porque en el deterioro cognitivo leve, si vemos los criterios diagnósticos que utilizamos actualmente para las entidades, se hace referencia de una preocupación en la cognición del paciente con respecto a su condición basal. Presenta alteración en las funciones cognitivas, pero preserva la independencia en las habilidades funcionales. Y esto es sumamente importante. El paciente con deterioro cognitivo leve, aunque le cueste más tiempo hacer algo, aunque sea un poquito más lento encontrando las palabras para hablar, él es capaz de hacerlo y mantiene la independencia, puede pagar cuentas, comprar, hacer una vida independiente y no tiene evidencia de demencia. En la demencia, por el contrario,
aquí sí hay una interferencia en la funcionalidad del paciente, tanto en el diario vivir como en el trabajo, para los que aún trabajan. Hay un declive en el funcionamiento y en la ejecución de las tareas. No se puede explicar por un trastorno psiquiátrico o delirio transitorio. Y el paciente sí ocupa de una evaluación objetivizada, con una evaluación neuropsicológica, con un médico especialista en abordaje de demencias, con una entrevista con el paciente y con el informante, porque el paciente con demencia no se va a percatar de los trastornos que está presentando, los va a ver el familiar en la casa. Él puede ser que uno le diga, mira, es que se te olvidan las cosas, y él dice, ay, no, jamás. Entonces, eso es muy importante, la visión también del informante. Y la alteración en funciones cognitivas y cambios en la personalidad o la conducta. Entonces, es muy importante este concepto, porque deterioro cognitivo leve es como la antesala y aún mi paciente no está demenciado. Existen varios tipos y estos subtipos aparecieron a raíz de que ya no solo pensamos en deterioro cognitivo leve como problema de memoria. Entonces, deterioro cognitivo amnésico, recordemos que la palabra amnésico se relaciona con afectación de la memoria. Entonces, es únicamente el que tiene problema de memoria, es la única de todas las 8 funciones cognitivas que está afectada. Pero puede haber un deterioro cognitivo amnésico de dominio múltiple. ¿Qué quiere decir eso? Que está afectada la memoria más alguna de las otras que vimos. O tiene una praxia, o tiene una anoxia, o tiene un problema de lenguaje. Y por otra parte, entonces están los no amnésicos, es decir, los que tienen la memoria íntegra, pero tiene solo una función cognitiva afectada, o bien tiene varias funciones cognitivas afectadas, pero en ninguno de todos los casos es la memoria. Si nosotros hacemos una correlación entre el deterioro cognitivo amnésico y su posibilidad de desarrollar demencia, sí se ha visto o se ha estudiado que dependiendo del tipo de función cognitiva que esté afectada, existe una mayor probabilidad de que el paciente desarrolle algún tipo de las 4 grandes demencias. Entonces, si hay dificultad en la fluidez verbal, en la expresión oral, problemas del habla y de producción del lenguaje, es muy probable que vaya hacia una demencia vascular. Por el contrario, los pacientes con demencia frontotemporal tienden a empezar más con problemas en funciones ejecutivas y de atención, problemas para construir un cubo, para hacer figuras entrelazadas, para mantener la atención cuando se les pide hacer una tarea, para escribir. Los pacientes con demencias por cuerpos de Lewis también tienen problemas en la memoria, en la atención y en funciones ejecutivas. Y las demencias con tipo Alzheimer tienen también, como las vasculares, mucho problema lingüístico, pero sobre todo fluidez verbal y lectura y el resto de habilidades lingüísticas, denominación, repetición, etc. En cuanto a la enfermedad de Parkinson, es interesante porque se ha visto que el deterioro cognitivo leve amnésico no está relacionado con la enfermedad de Parkinson. Sí, más bien es el deterioro cognitivo no amnésico, o sea, el que no tiene alterada la memoria y que más de dominio múltiple, donde lo que más son las funciones ejecutivas, la velocidad de procesamiento de la información, la acción y la comprensión. Perdón. Además, existe, y vamos a empezar por esta diapositiva, una cosa que se llaman los síntomas neuropsicológicos. Algunos sí tienen familiares con demencia. En el hospital les había dado esta tablita, que es el inventario neuropsiquiátrico. Acá lo que hay es una serie de síntomas neuropsiquiátricos que están vinculados con las demencias, como son los delirios, las alucinaciones, la agitación, la ansiedad, la apatía, que la apatía es ese estado como indiferente, que me puedo sentar y ver a un sillón. La desinhibición, digamos que el paciente pase por la sala y se quite la ropa, la mujer se quite la blusa y ande sin camisa.
la conducta motora sin finalidad o lo que se llama vagabundeo o conducta motora aberrante, que es que caminan y se mueven y vienen para acá y todo. Entonces, estas serie de síntomas que presentan los pacientes se llaman síntomas neuropsicológicos o neuropsiquiátricos. Se ha visto que algunos pacientes con deterioro cognitivo leve, hasta en un 30 o un 85% de los casos, pueden tener de esos síndromes neuropsiquiátricos, principalmente depresión, apatía, ansiedad, agitación, trastornos del sueño e irritabilidad. Es muy baja la presencia de trastornos psicóticos, o sea, de pensar que alguien me quiere matar o me quiere hacer daño. Y los pacientes con apatía e irritabilidad tienen mayor riesgo de progresión a demencia. Entonces, eso también es importante porque es una forma nosotros de poderlo visualizar. Ahora bien, ¿cómo diagnosticamos nosotros entonces un paciente con deterioro cognitivo leve? ¿Qué vamos a hacerle, verdad? Entonces, cuando la persona nota, ya sea el mismo paciente o el familiar, que empieza a tener fallas en estas funciones que yo les dije, que digamos no se puede poner bien la ropa o se le empieza a poner al revés, o que está hablando y como que arrastra las palabras y le cuesta encontrar lo que quiere decir, pues lo llevan al doctor. Nosotros entonces tenemos que hacer una serie de exámenes, pero no son exámenes físicos solamente. Tenemos que hacer una buena historia clínica, un examen físico completo, ver cómo está la presión arterial, cómo está la frecuencia cardíaca, eso es lo normal que hacemos con todo paciente. Pero adicionalmente tenemos que aplicarle test cognitivos, que ahí podemos usar un mini mental test, un test de MoCA, un test de depresión, un test de ansiedad, un test del cubo. Entonces, esos trastornos no se diagnostican con un examen de sangre, se diagnostican con test donde yo pongo al paciente a hacer precisamente funciones cognitivas. Y aquí es importante porque, por ejemplo, una evaluación cognitiva en la clínica de la memoria del hospital dura 1 hora y uno le advierte al familiar y al paciente que tiene que ir mentalizado que va a durar 1 hora haciendo las pruebas. ¿Por qué? Porque a veces el paciente se cansa o si él no lo puede hacer se frustra, entonces se enoja y dice no lo quiero hacer y uno le insiste. Entonces es muy importante que los familiares entiendan que no es por maldad que uno está poniendo al paciente a hacer el estudio, sino porque la única forma de evaluar deterioro cognitivo es a través de test donde el paciente haga funciones cognitivas, las ponga en ejecución. Este, por ejemplo, es un test del reloj, para el que no lo conocen. El test del reloj es muy sencillo, es decirle a un paciente, dibuje un reloj y yo le doy 1 hora específica, ¿verdad? Y ustedes dirán, pero eso es muy fácil. Pero ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, un paciente con Alzheimer, cuando yo le digo toda esa información de dibújeme un reloj, que sea redondo, que tenga las horas, que tenga todos los números, que tenga las manecillas a tal hora, puede ser que él no lo haga. O como este paciente de acá, que él empezó bien, pero no puso adecuadamente la distribución de las horas. Y vean que, por ejemplo, puso 6, 7, otro 6, un 9, un 10, un 11 y dejó todo un espacio vacío y no nos puso manecillas porque ya no se acordó. O este otro paciente que, bueno, este lo catalogaron como sano, pero aún así las manecillas son del mismo tamaño y usualmente la de la hora es un poquito más pequeña que la de los minutos. Entonces son detalles que nosotros vemos en la ejecución de un reloj, que claro, dependiendo del nivel de escolaridad, si esta personita tiene apenas 3 años de escolaridad, yo le pongo un 10 a ese reloj. Es más, le pongo un 11. Está súper bien. Este es un test muy universal. Entonces ustedes también me van a decir, bueno, pero una persona que no fue a la escuela, ¿cómo hace un reloj? Sí, lo que pasa es que todos sabemos ver la hora. Eso es muy común. Es como el dinero. Manejamos el dinero aunque no fuimos a la escuela, porque si no, no subsistimos en el medio. Entonces, aunque tenemos poquitos niveles de escolaridad, pues también hacemos el uso del tiempo. Este es un ejemplo de uno de los test que se aplica en el hospital, que se llama el Mini Mental Test, donde se ve, digamos, la parte de escolaridad del paciente, se valora lo que es la orientación,
la fijación o memoria de trabajo, la capacidad de cálculo y algunas cosas que tienen que ver con habilidades visoespaciales y lenguaje. Este es el famoso test de los pentágonos que yo les comentaba, que yo le pido al paciente que me dibuje esos pentágonos así como están entrecruzados y tiene que tener la capacidad de hacerlo. Estos test tienen el problema de que están diseñados para cierto nivel de escolaridad. Yo requiero por lo menos de 8 años de escolaridad o primaria completa como mínimo. Entonces, ¿qué pasa si el paciente apenas tiene 2 años de escolaridad primaria y completa o apenas sabe leer y escribir que aprendió fuera de la educación formal? Pues entonces existen pruebas neuropsicológicas donde nosotros mandamos a ese paciente con un neuropsicólogo que le aplique test que estén adecuados al nivel de escolaridad del paciente. Entonces se pueden hacer otros test que son diferentes a estos de acuerdo al nivel educativo del paciente. Pero también tenemos la situación contraria. Puede ser que a mí me llegue un ingeniero industrial que hable 5 idiomas, que además estudió una maestría en administración y que además estudió una carrera de leyes. Entonces esa persona, yo le pongo este test y va a salir perfecto aunque esté demenciado. ¿Por qué? Porque su capacidad cognitiva es muy alta, tiene una gran reserva. Entonces existen más complejos tests, como el test de Moca, que tiene un nivel de exigencia muchísimo más alto, ¿verdad? Vean que aquí ya no utilizamos pentágonos, sino un cubo. Utilizamos series complejas que ellos tienen que completar. Aquí valoramos atención, lenguaje, capacidad de abstracción, recuerdos diferidos, capacidad de orientación. Entonces, estos test son más complejos y los utilizamos en pacientes que tienen más de 12 años de instrucción formal y son los que nos ayudan al diagnóstico de deterioro cognitivo o demencia en estos pacientes. Tienen la desventaja de que no pueden ser aplicados con cualquier persona, tienen que ser personas que hayan sido validadas en la aplicación del test de Moca. Existe un curso que uno lleva para poder acreditarse como aplicador del test. Y también, bueno, este viene de Estados Unidos, pero hay versiones ahora un poco más latinoamericanas, donde incluyen animales más de nuestro lado del mundo, ¿verdad? Porque tal vez no todos hayan visto un rinoceronte o un dromedario. Entonces, hay versiones más adecuadas a esta población. Finalmente, si ya yo identifiqué que mi paciente tiene un deterioro cognitivo, entonces, ¿qué hago con él? ¿Verdad? Tiene un deterioro cognitivo leve y ahora sí, lo dejo así, no le hago nada, espero a que evolucione. Entonces, aquí es donde viene el concepto de tratamiento y prevención y los puse juntos porque la misma estrategia de prevención es al per se la estrategia que usamos como tratamiento, que es la estimulación cognitiva. Y tal vez acá yo puse rehabilitación cognitiva, pero en realidad es estimulación cognitiva, porque existe el concepto de rehabilitación cognitiva, que es cuando yo tengo un paciente con un déficit específico, digamos, tuvo un derrame en la zona temporal del cerebro y tiene un problema de la. Entonces yo lo mando a rehabilitación cognitiva, a terapia de lenguaje, porque él ocupa específicamente esa estimulación de esa área del cerebro. Ese es el concepto de rehabilitación cognitiva. Al resto de los pacientes, lo que yo le voy a hacer es estimulación cognitiva. Entonces voy a poner ese cerebro a que actúe, a que se active lo más posible. Entonces lo puedo poner a pensar con ejercicios mentales, lo puedo poner a leer, lo puedo poner a hacer sopas de letras. Muy importante, necesito ponerlo a hacer ejercicio. El ejercicio físico regular estimula al cerebro. Hay que pensar en el cerebro como un músculo del cuerpo. Y entonces yo debo hacer ejercicio físico regular, debo hacer ejercicios para la fluencia verbal, sopas de letras, estos que son electrónicos en el celular, de encontrar letras en un círculo, son buenísimos, que yo doy la letra, la palabra desordenada y que el paciente la ordene hasta encontrarla. Eso se ha demostrado con estudios que es súper bueno para la parte cognitiva. Ejercicios para mejorar la orientación y la capacidad visoespacial. Entonces puedo empezar a decirle, bueno, si falla en orientación, todos los días, la hora, la fecha, el día, ponerlo a hacer un reloj con diferentes horas del día, estimular el pensamiento analítico, bueno, tengo esa situación, ¿qué debo hacer? Aumentar la reserva cognitiva al máximo. Si es un paciente
que tiene los medios y el deterioro es leve, lo puedo poner a que aprenda un segundo idioma, a que aprenda a usar la computadora, a que vaya a clases de baile, por ejemplo. Entonces, este tipo de actividades van a desarrollar la reserva cognitiva del paciente y la van a aumentar. Entonces, nos va a ayudar a que el paciente vaya más lentamente en su progresión de la enfermedad. Aprender un segundo idioma, aprender a tocar un instrumento musical, son todas situaciones de estimulación cognitiva que han demostrado evidencia positiva. Finalmente, entonces, recordar que el deterioro cognitivo no es sinónimo de demencia, que tanto la afectación de la memoria como de cualquier otra de las funciones cognitivas va a implicar un deterioro cognitivo leve, que la detección temprana es importante para iniciar estrategias de estimulación cognitiva y que la estimulación cognitiva nos ayuda a mejorar la cognición en esos pacientes para retrasar la progresión a demencia. ¿Ok? Entonces, básicamente, esos eran como los conceptos que yo les traía hoy. Yo sé que es como un poco denso, pero si alguno tienen preguntas, ustedes me pueden ir haciendo las consultas que deseen y vamos a tratar de explicárselas. Doctora, una pregunta. Aparte, digamos, de los ejercicios físicos y mentales, ¿algún fármaco que le ayude? Bueno, en deterioro cognitivo leve, en teoría, no. Algunas veces, si hay muchas funciones ejecutivas, muchas funciones cognitivas afectadas, nosotros podríamos valorar el inicio de fármacos. Si nosotros somos muy estrictos, la FDA tiene indicados los medicamentos ya en demencia, no para deterioro cognitivo leve. Sin embargo, nosotros, dependiendo del grado de afectación, el deterioro cognitivo leve, podríamos valorar el utilizar algún tipo de fármaco. Pero lo más importante en esta etapa es la estimulación cognitiva. Digamos, los programas de estimulación cognitiva son los más importantes. Y tal vez algo que sí no les dije es que estimulan mucho la mayoría de las funciones cognitivas, excepto la memoria y la parte lingüística. Hay que trabajar mucho en esa zona, ¿verdad? Pero la memoria a veces no se mejora tanto con los programas de estimulación cognitiva como otras funciones ejecutivas. Perfecto, gracias. También pueden encender los micrófonos si tienen alguna duda. Buenos días. En mi caso, bueno, mi mamá al inicio sí había sido diagnosticada con deterioro cognitivo leve, pero ya fue diagnosticada con Alzheimer. Eventualmente esos ejercicios que usted menciona, al menos los ejercicios físicos, le pueden ayudar a... Ella está bastante estable, está medicada, está en una etapa inicial, pero sí le pueden ayudar. Hola, sí. Sí, claro, doña Sandra. Es muy importante seguir manteniendo la actividad física. Bueno, nosotros como médicos siempre decimos que la actividad física es buenísima para todo, ¿verdad? Es buena, bonita y barata. Nosotros vemos que tanto para prevención de enfermedad cardiovascular, para neumopatías, para sarcopenia, para todo funciona el ejercicio. Entonces es muy importante porque en etapas avanzadas de Alzheimer, que en algún momento dimos una charla de eso, el paciente llega a perder movilidad. Entonces llega ya a estar en una etapa donde ya está sentadito, ya no se levanta, pierde tono muscular. Entonces, parte de prevenir que el paciente llegue a eso es mantenerle un buen programa de ejercicio regular, que no tienen que ser cosas complejas, pueden ser cosas que él haga incluso en su misma casa, hacer caminatas dentro de la casa, hacer ejercicios de resistencia, y eso nos va a ayudar a que la parte motora se mantenga activa. Y conforme el cerebro empieza a perder como la capacidad de dirigir a sus músculos, nosotros poder tener un buen paquete muscular en ese paciente. Y la estimulación cognitiva, sobre todo la utilizamos en las fases iniciales.
del Alzheimer, cuando el paciente todavía está en una fase 4, en una fase 5, que todavía puede hacer ejercicios. Y yo siempre les digo a los pacientes, no importa que ya haya avanzado demencia, si nosotros lo seguimos estimulando, vamos a prevenir que avance más rápido en las etapas. Entonces seguimos, mientras pueda, haciendo la etapa de estimulación cognitiva, hasta ya las etapas muy avanzadas donde ya el paciente no va a ser capaz de hacerlo. Pero mientras pueda hay que hacerlo porque siempre tenemos ganancia. Ok, excelente, muchas gracias. Con mucho gusto. Doctora, una pregunta. Claro que sí. Gracias. Mi madre tiene 94 años y ya está en una etapa avanzada. Lo de ella es demencia por múltiples infartos cerebrales, ¿verdad? Eh, todo esto de caminar y todas estas cuestiones se le fueron haciendo bien hasta que ya en este momento ella perdió la capacidad como para caminar, pero es como que no se acuerda cómo dar el paso y tiene mucha inseguridad. Pasa muy postrada en silla de ruedas, en un sillón reclinable, cama, pues donde come, pero está casi completamente que no hace nada. Eh, fue, yo traté de que en el Blanco Cervantes me le dieran una especie o nos dieran una especie de inducción para hacerle un poquito de ejercicio, pues para fortalecerle por lo menos un poquitito eso, que ella pueda levantarse, pararse, sostenerse. Es posible que ya del todo no logremos, porque en el Blanco Cervantes fue como desechable, váyase, no, cero. No me le hicieron ni media evaluación, ni de cuánta fuerza tenían los pies, pero yo quiero saber si puedo seguir luchando por esto. Si es importante que yo aprenda esto, si un fisioterapeuta, si a ver qué posibilidades hay. O si del todo ya llega un momento en que ellos, por más que yo le haga, que lo que me preocupa es que se le hagan llagas ¿verdad? O que ella a veces sí logra mantenerse, pero es como un miedo porque se ha caído, como un miedo y una inseguridad. Puede durar un ratito, dar 3 pasitos para poderle arreglar el pañal, pero o sea, es muy difícil ya el manejo de ella. Entonces quiero saber si estoy equivocada con respecto a si aún se le puede dar algo de terapia. Gracias. Ok, gracias por su pregunta. Acá, digamos, ya estamos hablando de un paciente con demencia. Entonces, los programas de rehabilitación en pacientes con demencia sí son muy complicados, porque el problema es que para yo hacer rehabilitación activa, que es, por ejemplo, la rehabilitación que se hace en el gimnasio, yo ocupo que el paciente siga la instrucción. Claro, Entonces, lo ponen en la caminadora, haga el ejercicio, o lo ponen en la bicicleta estacionaria, mueva la bicicleta. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que el paciente, ellos lo ponen y el paciente no hace el ejercicio porque claro, cognitivamente no sigue la instrucción. claro. Entonces, Ujú, ¿qué tipo de estrategia se puede usar en estos pacientes? La rehabilitación pasiva, que la ujú, rehabilitación pasiva es la que está dirigida precisamente al fortalecimiento de los grupos musculares, ujú, pero en forma pasiva por el terapista físico. Entonces, ahí sí, digamos, el terapista físico puede evaluar al paciente, que es como lo que hacemos en los hogares de ancianos. En los ujú, hogares de ancianos, de los pacientes que uno tiene en un hogar, siempre va a tener como un 20% de pacientes que son 100% dependientes, ellos no caminan o no se mueven. ujú. Entonces el terapista le hace ejercicio pasivo en la cama y usted ahí puede Correcto. aprender con el terapista ejercicios de estiramiento, de flexión, Ujú, incluso elevarle uno las piernitas o ujú. como estos maquinitas que uno ve en Ofertel, ¿verdad? Que ponen los pacientes y es la maquinita la que mueve las piernas con el paciente sentado. Ya tiene una así. De actividad es lo que ellos pueden ir haciendo. Porque es importante, porque tienes razón, si no se va a atrofiar al 100% y peor aún se va a contracturar. Entonces ese Correcto. pacientito demenciado que uno ve que en las fases finales de la demencia está todo encogidito, ¿verdad? Porque nunca ha hecho terapia. Pero es una terapia orientada a que el paciente tenga flexibilidad en las articulaciones,
a que tenga una movilidad básica a la hora de hacer las transferencias, pero que la expectativa no es que él camine, No, porque posiblemente cognitivamente ya no lo va a lograr, porque hay correcto, un momento en el que el paciente no logra hacer la acción, como comer. Hay pacientes correcto. que al final de la vida, con demencia, lamentablemente hay que decidir, o le pongo sonda o lo dejo con comida mínima, porque Ujú, se le olvida comer. Entonces usted ve que tiene la boca bien, los dientes bien, la masticación bien, pero no tragan, porque el cerebro no se acuerda de que hay que masticar y tragar. Es este correcto. mismo principio en la marcha. Entonces llega el momento en que por más que usted lo ponga y puede caminar, tiene las piernas, tiene los brazos, no lo hace. Entonces ahí sería rehabilitación pasiva lo que hay que hacerle a esta paciente. Ok, muchas gracias, doctora. Sí, esa es mi idea, ¿verdad? Yo alguito he estudiado de masaje y todo eso como para esto mismo, ¿verdad? Yo le trato de hacer a ella cuánta fuerza tiene a nivel del pie poniéndole resistencia, ¿verdad? Que ella me yo trato de bajarle y ella de subir y si tiene en sus piernitas todavía sí puede ella, ¿verdad? La pregunta es, digamos, bueno, a nivel particular sí existen muchos, pero ya a nivel de la caja no hay cómo yo pueda, pues que me den un entrenamiento, que era lo que yo pretendía en el Blanco Cervantes, pero nunca me entendieron. Sí, Un usualmente entrenamiento. cuando les dan, digamos, una educación al paciente cuando es pasivo y si Ujú. es de visita domiciliar, también hay una instrucción, les dan como una hojita de ejercicios y les enseñan a hacerlos, usualmente. Entonces ahí con el médico de la consulta que lo ve, eso sí se puede lograr. Lo que pasa es que también puede ser en función de cómo le hicieron la referencia. Porque digamos, si el que le hizo la referencia en función de rehabilitar a un paciente con un CIP2, o sea, no es rehabilitable. Entonces, el que recibe la referencia donde lo lee de una vez le va a decir, no es rehabilitable porque no tiene capacidad para rehabilitarse, porque nosotros rehabilitamos en gimnasio, no rehabilitamos digamos, no hacemos rehabilitación pasiva, sino rehabilitación activa con varios grupos de pacientes a la vez en un gimnasio. Pero si lo que se quería era instrucción, ahí sí lo que hacen es que le hacen la referencia a fisiatría, la fisiatra valora al paciente y le da la instrucción al terapeuta físico de qué tipo de ejercicios se le pueden recomendar al paciente en el hogar para mantener la funcionalidad mínima. Y eso se Eso hace a era través de fisiatría. lo que yo necesitaba, doctora. Si ya no lo obtuve en el Sí, Blanco, ¿puede ser en otro lugar que yo pueda obtener esto? No, sí, en no. cualquier lugar donde vive el paciente. Ok, muy amable, doctora. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más con alguna pregunta? Buenos días, ¿me escucha, doctora? Sí, Le escucho señora, bajito. adelante. Sí. Doctora, yo quiero saber si los golpes a temprana edad pueden ser una causa de un deterioro cognitivo leve. Digamos, de una persona joven que se haya golpeado la cabeza sobre una piedra, sobre todo la parte de atrás. No sé si eso puede ser un factor de riesgo. Muy buenos días, doña Isabel. Sí, claro, digamos, los traumas severos de cráneoencefálicos que decimos nosotros, que son los traumas de cabeza, pueden estar asociados con deterioros o incluso con demencias. Nosotros tenemos el caso de un señor de 65 años que era constructor y él se precipitó desde un tercer piso y tuvo un trauma. No hizo hematoma, no hizo ninguna otra complicación, no tuvo fractura, pero después del trauma tuvo una demencia, desarrolló una demencia acelerada. Entonces, los traumas sí están vinculados, dependiendo de la intensidad del golpe,
con deterioro cognitivo, pero no es lo más común. O sea, lo más común son los otros tipos de deterioro cognitivo. Son casos como muy poquitos que nosotros vemos, pero es diagnóstico diferencial. Traumas pequeños, repetitivos, es menos probable. Ya son traumas más aparatosos como esos, accidentes de tránsito, traumas severos, ahí sí pueden relacionarse. Ahora, si fue en una persona joven que a lo largo de su vida no tuvo deterioro cognitivo y lo manifiesta en la vejez, ahí yo pensaría en otra causa de ese deterioro cognitivo. Porque si esa persona tuvo el trauma, digamos, a los 17 años, de los 17 años a los 60 fue cognitivamente normal y a los 60 empieza con un deterioro cognitivo leve, yo le diría, ahí el trauma no fue la causa, porque ese fenómeno de deterioro cognitivo tuvo que haberlo presentado desde los 17 años. Entonces, si él tuvo el trauma a los 17 años y después de eso, pues quedó lento, con cierto, la gente le decía antes, con cierto retardo mental, entonces, con cierta dificultad cognitiva para el aprendizaje, para el trabajo a lo largo de su vida, posiblemente ese trauma en edad joven sí fue la causa de su deterioro cognitivo. Pero si él tiene el trauma a los 17 años y a los 60 años se presenta con el deterioro cognitivo y el resto de su vida fue normal, ahí la causa no fue ese trauma. Ahí hay que buscar otra causa. Entonces, en la evaluación inicial, el médico primero va a revisar los signos vitales, que no haya un evento cerebrovascular, que no haya un hipotiroidismo, que no haya una enfermedad psiquiátrica, que no haya una enfermedad depresiva, etc. Y si ya no encontró nada de eso, lo que sigue entonces es aplicar los test cognitivos, la evaluación neuropsicológica y ver si más bien ese paciente no está desarrollando en esta tercera edad un deterioro cognitivo por una enfermedad neurodegenerativa o una demencia. Perfecto, muchas gracias, doctora. Otra preguntita. Una persona ya con un deterioro cognitivo avanzado, que empiece a manifestar temblores en sus manos, eso se puede asociar a una enfermedad de Parkinson unida al Alzheimer ya, ¿o no? Ok, yo puedo tener en un paciente varias enfermedades coexistiendo, eso es posible. Digamos, yo podría tener una demencia por Alzheimer y una enfermedad de Parkinson en el mismo paciente, eso es totalmente posible. Lo que yo pensaría es que si empezó con el temblor en ambas manos al mismo tiempo, no sea una enfermedad de Parkinson. ¿Por qué? Porque usualmente la enfermedad de Parkinson es de inicio unilateral, empiezan con un lado del cuerpo y ese lado del cuerpo se va extendiendo después al otro lado del cuerpo. Entonces usualmente empieza una mano, la pierna de ese mismo lado y después se pasa al lado siguiente. Esa es como la historia natural en la enfermedad de Parkinson. Es muy raro que a alguien con Parkinson le tiemblen las manos al mismo tiempo las dos. Ah, Entonces, ahí uno piensa en otros tipos de trastornos de movimiento. En enfermedades que semejan al Parkinson, que nosotros llamamos parkinsonismo, como que haya tenido un derrame y por el derrame tenga trastorno del movimiento, o también otra posibilidad que uno podría considerar es un tremor, un temblor esencial que es hereditario. Entonces, en ese paciente en particular, uno lo que tendría que explorar un poco más es la causa del temblor. Pero en cuanto a la pregunta, si es posible que un paciente con Alzheimer me haga Parkinson, es totalmente factible. O sea, los pacientes pueden tener las dos enfermedades. Usualmente en el Parkinson es raro que el paciente se abra con demencia, eso también es importante. Es más común que el paciente tenga primero el trastorno de rigidez o el trastorno del movimiento y al final de la enfermedad algunos hacen deterioro cognitivo y demencia por Parkinson, pero no es tan común. O sea, no es como que se abra con la demencia y después el trastorno del movimiento, eso es poco común. ok. Es que yo cuido dos personas con Alzheimer. Una Ajá. tiene 92 y la otra tiene 94 años. La que tiene 94, hace 2 meses, ella sostenía la taza en la que ella tomaba su, su alimento, su bebida, qué sé yo. Pero
de hace 2 meses para acá, ya ella no la sostiene, o sea, ya ella le tiembla demasiado y la suelta. Entonces, y cuando yo la levanto a ella de la cama, siempre está temblándole mucho la mano. Entonces, ya el geriatra que las llega a ver a ellas, porque ellas tienen visita domiciliar, pues no nos ha dicho nada, pero yo fui la que le empecé a pensar que si eso sería un Parkinson, lo que ella tenía. O sea, Sí, ahí yo pensaría que es un parkinsonismo y que sí sería bueno hacerle un TAC, más que todo como para estar seguros, una tomografía de cerebro, como para estar seguros que no haya hecho un evento cerebrovascular asociado a su enfermedad que ya tenía de base, ¿verdad? Porque ujú, por el Alzheimer no va a tener temblor si fuera solamente Alzheimer puro. ujú. Entonces ahí sí habría que hacerle como un estudio de imagen para poder encontrar la causa del temblor. Sí, y la otra, que es la hermana de ella, de 92 años, a partir de esta semana ya empecé a notarle también dificultad. O sea, sigue sosteniendo el vaso, lo que, bueno, toma ahora en beberito, lo sigue sosteniendo, pero con dificultad, le cuesta mucho llevarlo a la boca, casi que tengo yo que ayudarle, acercarle el vaso, pero la empecé a ver que también está temblando, ella le está temblando la mano, pero es con la mano derecha con la que toma, la otra no se la veo así, ya, entonces Ujú. por ahí la duda no sé, para ver si la próxima cita que tengan con el médico, poderle decir entonces que observe esto. Sí, sería bueno que le haga la observación que tiene más temblor y que es en los dos lados del cuerpo para que entonces él le mande los estudios complementarios. Ok. Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto, Laura. ¿Alguien más con alguna otra pregunta? Doctora, muchas gracias. La charla muy clara, muy específica, de mucho Ah, provecho. con mucho gusto. Hay aquí una duda, creo que de la señora Norma Aguilar en el chat. En el Dice, chat. ¿existe algún lugar, página donde uno pueda encontrar tipos de ejercicios físicos cognitivos para ajustarlos a cada tipo de paciente? Bueno, esa es una muy buena pregunta. De hecho, en Internet sí existen diferentes tipos, ¿verdad? Uno puede buscar ejercicios para atención. Hay un libro de estimulación cognitiva que es español, que es muy bueno, que yo lo uso con mis pacientes. Recientemente un colega hizo unos fascículos de estimulación cognitiva que hay en un programa que están en todos los pacientes de la zona de Guapiles. Entonces, si alguno es de por esa zona, él tiene un programa que se llama PECOS, que es hecho en Costa Rica, que ese también es muy bueno. Nosotros usualmente lo que siempre recomendamos, que es súper bueno, son las sopas de letras, los crucigramas de piezas grandes, sobre todo si el paciente tiene ya cierto grado de deterioro cognitivo un poco más severo, para que no se las vaya a comer, porque si les dan piezas pequeñitas a veces se las meten a la boca. Entonces, esas cosas funcionan muy bien. Los juegos de cubos grandes que utilizamos con niños en la parte de estimulación temprana, que son como introducir figuras dentro de otra figura más grande o pasar rueditas de un lado al otro para formar un cono, esos son muy buenos para la parte de la atención y la motora fina. Sí, correcto, PECOS. Esa parte es muy buena para la parte de atención. Entonces, todo este tipo de estrategias son para estimulación cognitiva. Igual uno encuentra ahora una serie de libros pequeñitos, ahorita no me acuerdo el editorial, creo que es Norma, donde hay unos libros pequeños de estimulación cognitiva. Lo que pasa es que algunos de esos ejercicios son un poco complejos. Entonces, dependiendo del nivel de escolaridad, yo tengo que seleccionar los de mi paciente, ¿verdad? Para que el paciente no se frustre. Pero como les digo, si es orientación, ponerle la esfera, la hora, que haga el reloj, que ponga las horas, que ponga las agujas, ese tipo de cosas. Yo tal vez sí les sugeriría que con su médico, el que está llevando el caso en particular,
que es el que conoce qué tipo de función cognitiva es la que está alterada, le hagan la consulta de qué tipo de estimulación cognitiva le pueden hacer en ese caso en particular. Porque si yo lo pongo mucho afluencia verbal y habla muy bien, se va a sentir como frustrado, como que yo no puedo hacer esto, ¿verdad? O nos pasa que tal vez un paciente, uno lo manda a hacer sopas de letras y más bien se lee un libro por semana, entonces eso es como nada. Entonces hay que ver el nivel de escolaridad y ver también cuál es la función cognitiva que ese paciente tiene afectado. Si es de atención, por ejemplo, el completar figuras, o como las que yo les puse, el dibujito, ¿dónde está adentro? Está afuera. Esas figuras son de atención. El completar series les ayuda mucho, pero uno tiene que ver con el familiar y el paciente qué es la función que está alterada y dependiendo de esa función uno selecciona un poquito más los ejercicios. Pero a grosso modo lo que casi siempre mandamos son crucigramas, sopas de letras, hexagramas, completar figuras. No sé si se acuerdan de la infancia, habían unos dibujitos que viene como decir un elefante, pero viene 1, 2, 3, 4, y uno tiene que ir siguiendo la línea hasta completar el elefante. Eso es capacidad visoconstructiva, atención, entonces esos ejercicios son muy buenos para ese tipo de pacientes. Y los crucigramas excelentes. Hay unos crucigramas que son de piecitas de madera que el paciente tiene que completar. Los crucigramas tridimensionales que son de complejidad leve son muy buenos, requieren muchísima atención para el paciente. Entonces, ese tipo de cosas pueden hacerlas como estimulación cognitiva. Ok. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Doctora, aquí en el chat de pacientes y familiares, me tienen una pregunta que dice, ¿qué tan fuerte habría que insistirle a un paciente para que realice ejercicio o actividades? Solo quiere estar sentado y leer. Yo pienso que no quiere salir de su zona de confort. Gracias. Sí, ese es todo un reto, ¿verdad? Porque los pacientes a veces no quieren. Lo que hay que hacer es insistirles sin entrar en la confrontación, ¿verdad? Porque recordemos que dentro de los síntomas neuropsiquiátricos está la irritabilidad. Entonces, si yo le insisto mucho y le insisto mucho y le insisto mucho, lo que puede suceder es que se enoje y termine agarrado conmigo. Entonces, se trata de no llegar a ese punto. Si yo ya le insistí y no quiso, entonces, por hoy lo dejo tranquilo un rato y al rato más tarde le insisto. Algunas veces cambiar la estrategia de cómo se lo presento nos ayuda. Tal vez le digo, bueno, vamos a caminar, no quiere caminar, pero tal vez sirva ponerle música y bailemos, ¿verdad? Entonces, otro tipo de actividad que el paciente tal vez le guste la música y quiera ponerse y hacer la actividad. O decirle, ay, acompáñame a hacer un mandado y vamos. Entonces, ahí solapadamente está caminando. Entonces, variar la estrategia de cómo se lo presento puede ayudar. Sí hay pacientes que definitivamente, yo a veces digo, son de la legión del no, porque todos dicen que no. Uno los pone a hacer libros, no quieren, les manda estimulación cognitiva, no la quieren hacer, les pone crucigramas, dicen que no son niños. En ese tipo de pacientes es muy difícil, porque uno sí requiere que el paciente colabore en el ejercicio para hacerlo, ¿verdad? Sacar el tiempo, ponerse con él. He tenido mamás de maestras, que las maestras son increíbles haciendo material educativo, entonces le hacen los relojes con las agujitas y trabajan muy bonito con las mamás, pero también he tenido mamás que no quieren, ¿verdad? Que por más material bonito que le hagan, dicen que no. Ahí uno tratar en la medida de lo posible, ir cambiando la actividad, si esa no me funcionó, ponerle musicoterapia, si esa no me funcionó, tal vez jugar con una bola, o jugar con la escoba. A veces las señoras que cocinaban, ponerlas a doblar ropa o darles algo de la cocina para que hagan. Entonces eso tal vez les llama más la atención que si yo los pongo a pintar o a dibujar. Muchas veces nos pasa también con los hombres, tal vez que trabajaron en el campo y que tuvieron actividades más fuertes
que uno los pone a pintar y ellos dicen, yo no hago esas cosas, ¿verdad? Entonces ahí buscar una actividad como más acorde a ese adulto mayor. Entonces a veces yo les digo, bueno, ya no puede ir al jardín a hacer la actividad sola, pero entonces ponerle macetitas para que él esté ahí ordenando la macetita, quitándole hojitas secas, cosas como acordes a la realidad del paciente, ¿verdad? Porque si eso influye también mucho. A veces uno busca una estimulación cognitiva a lo que yo leí o a lo que a mí me gustaría hacer y tal vez no necesariamente es ni lo que a ese paciente le gusta ni lo que él está acostumbrado a hacer por su experiencia de vida. Si digamos un adulto mayor con 2 años de escolaridad, yo lo pongo a hacer un crucigrama, lo frustro porque no lo va a poder hacer, tal vez ni yo lo pueda hacer dependiendo del nivel de escolaridad. Entonces hay que buscar cosas que estén también acorde a los años de escolaridad que tiene la persona. Eso es muy importante porque en la medida de lo posible, si yo le pongo algo muy difícil, no lo va a querer hacer. Y sí, hay pacientes que uno trata de hacerlo y no hacen nada. Entonces ahí un poco pasivo. Si no son agresivos, uno les puede hacer ejercicio pasivo. Y si ya son definitivamente que no quieren hacer nada, pues ahí seguir intentando, no queda otra. Doctora, una última preguntita. Vieras que yo tengo, bueno, de las personas estas que yo cuido, una de las señoras, ellas que son hermanas, una de ellas, eh, cuando ve que yo le estoy dando de comer a la hermana, porque ella sí del todo ya no puede hacer uso de la cuchara, ya no se la puede llevar a la boca, entonces a ella sí hay que asistirla en absolutamente todo, tiene una dependencia en un 100%. Y es de la que se le dificulta tragar porque se deja la comida ahí en la boca, que ya se le da tipos de cremas, papillas, es lo que se le da a ella, y aún así ella se la deja en la boca un largo rato. O sea, si no es que la termina botando, se la traga, pero ya al rato. Y cuando ella ve eso, esta otra señora, ella sí come por sí sola, con dificultad, pero come. Y a mí la administradora de la casa me dice, déjela que ella coma sola. Pero es que ella, cuando yo la dejo comiendo sola, ella bota mucho la comida porque yo veo que ella tiene dificultad para llevarse la comida a la boca. Entonces yo le digo, ¿por qué no? Porque no quiere comer. A veces hace como huelga de brazos caídos, ¿verdad? Y no quiere ni poner los brazos arriba sobre la mesa. Y me dice, no. Le digo, pero ¿por qué no quiere comer? Usted tiene hambre. Y me dice, sí, pero es que usted sí le da a ella. Entonces, yo no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto ella está manipulando y hasta qué punto está bien que yo también le asista a ella a la hora de comer o que le haga caso a la administradora de dejarla, pero es que yo cuando la dejo sola, yo veo que ella bota muchísimo la comida, porque yo veo, incluso yo me retiro de la mesa y yo la vigilo por un lado y yo veo que sí, a ella le cuesta comer, o sea, pero ella me dice, no, es que ella lo que hace es manipular, porque como ve que a la hermana le dan de comer, ella quiere que a ella también le den de comer, al igual que al hermano. Entonces, ¿hasta qué punto eso es manipulación y hasta qué punto realmente ella está teniendo dificultades para comer? Sí, bueno, ahí sí ella en momentos sí come y en momentos no come, podría ser que sí esté como celosa con la otra hermana. Yo lo primero que haría es que no coman a la misma hora, para que no vea que usted a la hermana le da de comer y a ella no, ¿verdad? Ujú. Usted, mientras ella pueda hacer cositas sola, usted le puede asistir parcialmente Ajá, para que ella tenga una comida efectiva, porque lo más importante es la nutrición, ¿verdad? Si sí, ella va a comer sola, pero me va a dejar la mitad o más del plato, es mejor darle asistida, porque aquí lo que importa es la nutrición del paciente. Si no se nutre adecuadamente, pues se me va a perder la masa muscular y otra serie de cosas. Entonces, por más manipuladora que sea, me va a perder masa muscular.
Entonces, ahí lo que se puede hacer es algo mixto. Lo que ella, digamos, se tome con el beberito y yo le doy la comida sólida. Y entonces ella me está ayudando, ¿verdad? No le estoy dejando hacer todo ella solita, pero yo le estoy echando una manita para que me coma el resto. O que ella empiece a comer solita y cuando ya usted ve que ya no está queriendo comer más, ya usted le empieza a asistir para que ella empiece a comer más, ¿verdad? Pero siempre preservando la parte de la alimentación y definitivamente que no coman a la misma hora, Ah, porque o no se coman viendo una frente a la otra, digamos, donde usted le está dando de comer a la hermana y ella viendo que usted a ella no le está dando de comer. ujú. Porque si son hermanas, sí se puede sentir celosa. Entonces ahí lo que se puede hacer es primero come una y después la hora de la comida de la otra. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias, doctora. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, agradecerle montones. Muy buena la charla, muy buenos sus recomendaciones y que Dios la bendiga. Ay, muchas gracias, muy amable. Tal vez, ¿cómo se llama el libro que usted comentó que utiliza eh, con sus pacientes como para hacer ejercicios? Ese sí me gustaría Se saber. llama así estimulación cognitiva. Yo les puedo pasar una foto a la compañera de la asociación, Ah, ¿verdad? ok. Yo les paso ese libro, digamos, a los pacientes. Ese está en la red, se baja de la red, es un libro libre y Ah, tiene ok. ejercicios de vocabulario. Lo que pasa es que algunos son de tipo español. Entonces yo les enseño a los familiares de este tipo de ejercicios y entonces practicamos cómo construir ejercicios con los familiares con ese tipo de libro, ¿verdad? Ah, Y a algunos ok. les ha gustado. Tengo una señora que tenía descendencia española y pues ella se hizo el libro y le encantó, ¿verdad? Practicó vocabulario que ya no se acordaba. Ah, ok. Muchas gracias. Con mucho gusto. Quiero agradecerle muy extensa la charla y muy explicativa y me quedó todo muy claro y me ubiqué en lo que mi papá tiene, ¿verdad? Y ya veo que comprendo más porque antes yo decía, lo comparaba con otras personas, ¿verdad? Y yo decía, ay, pero no, él no está así, pero ya ahora veo cuando usted desglosa todas las demencias y todo, entonces ya lo ubico en el caso que él está. Muchísimas gracias. Con Gracias. mucho gusto, a la orden. Bueno, entonces yo creo que sería todo por hoy. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar la invitación. La charla muy clara, muy completa, de mucho provecho para todos. Bueno, me alegro mucho que les haya gustado y hasta luego entonces. Muchas Hasta gracias. tenga buen Muchas día. gracias. Buen día, buen fin Gracias. de semana. Feliz fin de semana a todos. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias.